Lucero jamás habría imaginado que un día tan aparentemente rutinario, marcado solo por la prisa de las despedidas y el murmullo constante de un aeropuerto, se convertiría en el escenario de un encuentro capaz de estremecerle el alma. Todo comenzó con algo simple: el sonido metálico de las ruedas de su maleta, rodando sobre el suelo brillante del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Había llegado temprano con tiempo suficiente para acompañar a una amiga muy cercana que partía en un vuelo de negocios. Nada extraordinario, nada fuera de lo común. El aeropuerto, con sus anuncios por altavoces, sus largas filas y sus luces implacablemente blancas, era solo un escenario de tránsito. Pero a veces los lugares de paso se transforman en escenarios decisivos, donde el pasado y el presente se entrelazan en un instante imposible de anticipar. Mientras caminaba con paso tranquilo, intentando esquivar la multitud de viajeros que se cruzaban en direcciones opuestas, lo vio. Fue un destello primero, una presencia reconocida entre docenas de rostros desconocidos. Manuel Mijares. Su antiguo compañero, su expareja, el hombre con el que había compartido años de vida, proyectos y recuerdos. Él avanzaba por el pasillo central con su característico andar sereno, esa seguridad tranquila que siempre lo había distinguido. Llevaba en el rostro una sonrisa apacible, casi despreocupada. Pero lo que heló la sangre de Lucero no fue verlo a él, no. Lo verdaderamente perturbador fue lo que sujetaba de cada mano dos niñas pequeñas, idénticas gemelas. El corazón de Lucero dio un vuelco tan violento que tuvo que detenerse en seco. No podía hacerse, dijo. No era posible. Pero los ojos no mienten, y lo que estaba viendo era demasiado claro. Aquellas niñas no solo eran gemelas, no solo caminaban con una naturalidad encantadora, sino que en cada gesto, en cada rasgo, había algo suyo. Tenían el mismo brillo en la mirada que ella había tenido en su infancia, esa chispa dulce y vivaz que tantas veces le habían señalado sus familiares. La curva de la sonrisa, la forma almendrada de los ojos, incluso el modo ligero y juguetón de moverse. Todo era un reflejo inquietante de sí misma en otra época. El ruido ensordecedor del aeropuerto comenzó a desvanecerse en un murmullo lejano, como si Silwyn hubiera bajado el volumen del mundo entero. El tiempo de pronto parecía suspendido en aquel pasillo interminable. Nadie reparaba en ella. Nadie escuchaba el estruendo de su corazón. Todas las miradas iban hacia Manuel, y esas dos pequeñas como si fueran el centro natural de atención, sin sospechar la tempestad que estaban desatando en Lucero. Se apoyó contra una columna. Sus piernas temblaban, incapaces de sostenerla con firmeza. Con manos inseguras buscó en su bolso los lentes oscuros y se los colocó casi con desesperación. No quería que nadie la reconociera en aquel momento de vulnerabilidad extrema. No quería ser descubierta con el rostro desencajado y la respiración entrecortada. Había llegado allí solo para una despedida. Nunca, ni en sus peores o mejores presentimientos, había imaginado que terminaría enfrentándose a una escena que parecía sacada de una historia ajena, demasiado extraña y cercana al mismo tiempo. Las niñas reían. Reían con esa inocencia que solo tienen los niños, mientras Manuel les contaba algo que parecía sumamente gracioso. La familiaridad entre ellos era evidente, la conexión indiscutible. Esa no era la relación de un hombre cualquiera con dos pequeñas desconocidas. Era otra cosa. Y en los ojos de Manuel había una ternura especial, una expresión que Lucero reconoció al instante, la mirada de un padre. Ese descubrimiento le apretó la garganta como un puño invisible. Tragó saliva, pero el nudo seguía allí impidiéndole pensar con claridad. Las niñas parecían tener unos 8 años, quizá un poco menos. Y en esa edad estaba la clave del desconcierto. Porque si sus cálculos no fallaban, ellas habían nacido después de su separación de Manuel. No mucho después, lo suficiente para que la cronología se volviera confusa, incluso dolorosa. El misterio crecía con cada segundo que pasaba. Lucero sintió que debía hacer algo. No podía darse media vuelta y marcharse con aquella pregunta clavada en el alma. ¿Quiénes eran esas niñas? Con pasos lentos, casi titubeantes, decidió seguirlos. Los observó desde la distancia mientras se dirigían hacia la zona de restaurantes del aeropuerto.
Sus movimientos eran naturales, nada apresurados, como si todo lo que ocurría alrededor fuera apenas ruido de fondo en comparación con la burbuja familiar que formaban entre los tres. La cafetería estaba menos concurrida que el resto del aeropuerto. Allí los encontró sentados en una mesa apartada lejos del bullicio. Las gemelas saboreaban con entusiasmo un par de helados, mientras Manuel, entre risas y gestos, les limpiaba con ternura las comisuras de los labios con una servilleta. La escena golpeó a Lucero con una fuerza inesperada. Era una imagen doméstica cotidiana íntima, una estampa que parecía sacada de un álbum familiar. Y allí estaba ella observando desde fuera, sintiéndose de pronto como una intrusa en un momento que no le pertenecía. Se detuvo a unos pasos de la mesa. La duda la asaltó con violencia. ¿Qué diría si se acercaba? ¿Cómo podía formular la pregunta que ardía en su pecho? ¿Cómo preguntarle a tu expareja si esas niñas tan parecidas a ti eran sus hijas? El absurdo de la situación casi la hizo retroceder. Pero entonces ocurrió algo que cambiaría todo. Una de las pequeñas levantó la mirada. Sus ojos se encontraron. Fue como mirarse en un espejo retrocedido en el tiempo. Esa mirada inocente, limpia, directa, y esa sonrisa espontánea que le dedicó la niña le atravesaron el alma. Lucero sintió que las fuerzas regresaban a ella. Era como si ese gesto le hubiera dado permiso para avanzar. Inspiró hondo, se quitó lentamente los lentes oscuros, y consciente de cada paso comenzó a acercarse. El corazón le martillaba en el pecho, cada latido como un tambor dentro de ella. Manuel, de espaldas, no se dio cuenta de su presencia. Fueron las gemelas quienes la notaron primero. La observaron con curiosidad, como si intentaran descifrar quién era aquella mujer que se aproximaba con paso contenido pero firme. Y entonces, con una voz que le sorprendió por su firmeza, Lucero habló. «Hola, Manuel». Él se giró con brusquedad tan rápido que estuvo a punto de derramar su café. Sus ojos se abrieron de par en par, reflejando sorpresa. Y algo más. Algo que Lucero no supo identificar de inmediato, pero que intuía iba a cambiarlo todo. La palabra que primero cruzó la mente de Lucero fue culpa, enseguida inquietud. Apenas alcanzó a esbozar un saludo cuando escuchó la voz de Manuel, firme, templada, sorprendiéndola con la naturalidad de su respuesta. «Qué sorpresa encontrarte aquí, Lucero». En un movimiento automático, casi como dictado por los años de convivencia pasada, él se levantó para saludarla con un beso ligero en la mejilla. Fue un contacto breve, fugaz, pero cargado de memorias. Ese roce trajo consigo un perfume inconfundible, el mismo que él usaba cuando estaban casados. Ese aroma que tantas veces se había quedado impregnado en sus recuerdos más íntimos, regresó de golpe como un fantasma que intensificaba la rareza de aquel encuentro. Lucero forzó una sonrisa intentando sonar casual. «Sí, vine a despedir a una amiga. No esperaba verte». Su voz parecía tranquila, pero sus ojos la traicionaban. Se desviaban una y otra vez hacia las dos pequeñas que la observaban con curiosidad, como si intuyeran que esa mujer desconocida no era tan ajena a ellas. Manuel captó de inmediato la dirección de su mirada. Una sombra cruzó por su expresión. Era el reconocimiento de la pregunta implícita, de la duda que colgaba en el aire como una cuerda invisible. Con un gesto casi solemne, giró hacia las niñas. «Déjame presentarte. Ellas son Sofía y Elena». Después, volviéndose hacia las gemelas. «Niñas, ella es Lucero, una vieja amiga». La frase le atravesó el pecho. Vieja amiga. Nada más, nada de lo que habían sido. Nada de lo que representaban uno para el otro en el pasado. Una simplificación que tenía sentido frente a las pequeñas, sí, pero que dolía más de lo que estaba dispuesta a admitir. «Mucho gusto», respondieron las dos al unísono con sonrisas idénticas que parecían duplicar el desconcierto de Lucero. «El gusto es mío», murmuró ella casi en automático. Su mente, sin embargo, giraba como un engranaje acelerado. Se esforzó por añadir algo más y lo único que salió fue: «Son muy bonitas». El silencio que se instaló después fue pesado e incómodo como un cristal a punto de resquebrajarse. Las niñas, ajenas a la tensión adulta, regresaron a sus helados con absoluta naturalidad.
De vez en cuando se miraban entre sí compartiendo esa complicidad muda que solo los gemelos comprenden. Manuel, intentando suavizar la rigidez del momento, señaló una silla vacía. ¿Quieres sentarte un momento? El tono era amable hospitalario, pero había en él un matiz que Lucero percibió de inmediato cautela. Ella asintió y tomó asiento. Depositó su bolso sobre la mesa y con dedos inquietos comenzó a juguetear con el asa buscando en ese gesto mecánico una válvula de escape para sus nervios. ¿Cómo has estado?, preguntó él intentando mantener la conversación en aguas tranquilas. Bien. Ocupada como siempre, respondió ella, aunque la voz sonaba hueca, ausente. Su mente no lograba centrarse en banalidades. Tenía una sola pregunta quemándole en la garganta como hierro al rojo vivo. Y tú, añadió enseguida, incapaz de contener la indirecta. Parece que también has estado ocupado. Su mirada inevitable volvió a posarse sobre Sofía y Elena, que ahora discutían en susurros acerca de quién había comido más helado. La inocencia de su juego contrastaba con la tormenta interna de Lucero. Manuel bajó la vista hacia su taza de café. Su expresión se tensó apenas lo justo para revelar que comprendía perfectamente el mensaje oculto. Tomó un sorbo, respiró hondo y con voz más grave dijo: «Lucero, sé lo que estás pensando, y no es lo que parece». Ella lo miró fijo con los labios apretados. «¿Y qué es lo que parece?», Manuel replicó bajando el tono para que las niñas no escucharan. «Porque lo que yo veo aquí son dos niñas que podrían ser mis hijas si no supiera que es imposible». Las palabras salieron más duras de lo que ella misma había planeado. Eran fruto del desconcierto de la emoción desbordada. Un torbellino en el que se mezclaban dolor e incredulidad y un eco de celos que ni ella entendía del todo. Manuel guardó silencio unos segundos. Luego miró a las niñas con ternura antes de volver a enfocarse en ella. «Es una historia complicada», murmuró al fin. «Y no es una conversación que debamos tener aquí frente a ellas». Lucero respiró hondo, obligándose a asentir. Tenía razón. Fuera lo que fuera aquello, no debía discutirse en medio de una cafetería de aeropuerto. Y mucho menos delante de esas dos pequeñas que lo único que hacían era disfrutar un helado. «Tenemos que abordar en 1 hora», añadió él mirando su reloj. «Vamos a Monterrey para un evento benéfico». «Entiendo», respondió ella, aunque en realidad no entendía nada. La idea de marcharse sin respuestas la oprimía como una losa. El silencio volvió denso, hasta que ella no pudo contenerse más. «Pero Manuel, necesito saber quiénes son ellas realmente». La pregunta quedó flotando suspendida, cargada de implicaciones que pesaban como plomo. Él lanzó una mirada rápida hacia las gemelas que jugaban distraídas dibujando formas invisibles sobre la mesa con sus dedos. «Son mis ahijadas», dijo al fin en voz baja. «Las conocí hace algunos años durante una visita a un orfanato en las afueras de Cuernavaca». La respuesta era clara, pero dejaba tras de sí una nube de incógnitas. Lucero parpadeó, incapaz de ordenar sus pensamientos. Ahijadas. Huérfanas, entonces. ¿Cómo explicar aquel parecido tan extraordinario? Manuel, como si pudiera leerle la mente, continuó. «Sé lo que estás pensando. Yo también me sorprendí la primera vez que las vi. El parecido contigo es inquietante». La palabra la atravesó como un escalofrío. Sí, inquietante. Era exactamente eso. «No son tus hijas, si es lo que te preocupa», añadió con una sonrisa suave, casi apaciguadora. «Ni mías, biológicamente hablando. Pero se han convertido en una parte importante de mi vida». Lucero lo miraba fijamente intentando detectar fisuras en sus palabras, pero lo que veía era sinceridad. Había calidez en su mirada, un afecto real hacia aquellas niñas. Sin embargo, algo seguía sin encajar. El parecido era demasiado perfecto para ser una simple casualidad. ¿Y sus padres?, preguntó en un intento por atar cabos. La expresión de Manuel se ensombreció. «Es parte de esa historia complicada», respondió con pesar. «Fueron abandonadas cuando eran muy pequeñas. No hay registros, no hay datos claros de sus padres biológicos». Lucero sintió un nudo en el estómago. Miró a Sofía y Elena con nuevos ojos. Ya no eran solo un reflejo perturbador de su pasado,
Eran niñas que habían empezado su vida en la soledad más cruel, abandonadas a un destino incierto. Y ahora en Manuel habían encontrado un refugio, una figura de cariño y estabilidad. «Señor Mijares, ¿podemos ir a ver las tiendas antes de subir al avión?», preguntó de pronto Sofía, interrumpiendo los pensamientos de Lucero. «Claro, Sofía, pero solo un ratito», respondió Manuel, acariciándole suavemente el cabello. «Terminen primero», añadió mirando a Elena con la complicidad de quien sabe exactamente cómo tratarlas a cada una. Lucero los observó con atención. Notó cómo distinguía sin dificultad a una gemela de la otra, con esa seguridad que la mayoría de las personas jamás lograría con niños tan idénticos. Ese detalle, esa naturalidad paternal, la conmovió más que cualquier explicación. Y sin embargo, la duda seguía allí como una espina invisible. «¿Cómo las diferencias?», preguntó Lucero con genuina curiosidad, incapaz de ocultar su desconcierto. Manuel sonrió, y por primera vez desde que se habían encontrado pareció relajarse, como si aquel desvío hacia un tema más inocente le diera un respiro. «Sofía tiene un pequeño lunar junto a la ceja izquierda», explicó señalando con discreción. «Y Elena, ella siempre inclina un poco la cabeza cuando piensa demasiado, como ahora». Lucero siguió la dirección de su mirada. Efectivamente, una de las niñas, absorta frente a su helado casi derretido, ladeaba la cabeza con una delicadeza que solo podía notarse si alguien la observaba con verdadera atención. El gesto era tan sutil, tan íntimo, que comprendió al instante solo alguien que convivía con ellas día a día podía reconocerlo. Además, continuó Manuel bajando la voz, como si compartiera un secreto, sus personalidades son muy distintas. Sofía es la aventurera siempre lista para correr hacia lo desconocido. Elena, en cambio, es la que observa en silencio, la que analiza antes de dar un paso. Hablaba con orgullo, con ternura. La familiaridad en su tono, el brillo de sus ojos, todo dejaba claro que aquellas niñas eran más que una responsabilidad pasajera en su vida. Lucero sintió que un remolino de preguntas volvía a arremeterle el pecho. ¿Cuánto tiempo llevaba Manuel al lado de ellas? ¿Por qué nunca había mencionado nada en las contadas ocasiones en que se habían cruzado después de su separación? ¿Y por qué, entre miles de rostros posibles, el destino había querido que esas dos pequeñas tuvieran el suyo? «Parecen niñas maravillosas», comentó Lucero con voz suave, sincera, aunque por dentro la devoraba la confusión. «Lo son», afirmó él sin dudar, y su rostro se iluminó de un modo que ella conocía bien. Esa expresión solo aparecía cuando Manuel hablaba de lo que verdaderamente le importaba. Han pasado por tanto, y aún así tienen una fortaleza increíble. Las gemelas, ajenas a la intensidad de aquella conversación, terminaron sus helados y comenzaron a limpiarse las manos con movimientos casi sincronizados, como si fueran reflejos uno del otro. «Ya terminamos», anunció Elena con su tono pausado y delicado. «¿Podemos ir a las tiendas antes de subir al avión?», preguntó Sofía con entusiasmo. Manuel miró su reloj calculando el tiempo. «Está bien, tenemos unos minutos», pero rápido accedió y luego giró hacia Lucero. Se quedó un instante en silencio con la frase en el aire, como si no supiera cómo concluirla. Lucero percibió su dilema. Había tanto que explicar, tantas palabras atrapadas, pero aquel lugar no era el escenario adecuado. «Entiendo», dijo ella al fin, intentando esconder su decepción. «Tienes que irte». Él asintió lentamente, y entonces, como si algo dentro de él se resolviera en ese momento, sacó una tarjeta de su billetera y se la entregó. «Mi número sigue siendo el mismo, pero aquí está mi correo actual. Cuando regrese hablemos. Hay cosas que creo que deberías saber». Lucero tomó la tarjeta y la guardó en su bolso. El cartón pesaba más de lo que debería, como si llevara dentro un secreto en espera de ser revelado. «Gracias», respondió en voz baja. «Te llamaré». Se pusieron de pie al mismo tiempo, con esa extraña coordinación que a veces persiste entre dos personas que compartieron una vida entera. Las gemelas también se levantaron mirándolos con ojos curiosos, como si pudieran percibir que bajo la superficie se estaba desarrollando algo importante. «Fue un placer conocerla, señora», dijo Elena con una cortesía impecable. Lucero corrigió ella casi de inmediato.
Llámenme Lucero como la estrella. Los ojos de Sofía se iluminaron de entusiasmo. Como la estrella de verdad. Lucero sonrió genuinamente conmovida por la inocencia de la pregunta. Sí, exactamente como la estrella. El momento fue breve, pero cargado de ternura. Después se despidieron con un gesto extraño, ni demasiado formal, ni demasiado cercano. Manuel colocó una mano sobre el hombro de cada niña, y los tres comenzaron a alejarse hacia las tiendas del aeropuerto. Lucero los observó partir. Sentía que aquel encuentro había removido algo profundo, algo que ni siquiera había sabido que estaba dormido dentro de ella. Y cuando ya estaban casi fuera de su vista, Sofía se giró de improviso. Con una sonrisa radiante agitó la mano en señal de despedida. El corazón de Lucero dio un vuelco. Correspondió el gesto sintiendo una conexión imposible con esa pequeña que tanto se parecía a ella, y que al mismo tiempo era una completa desconocida. Permaneció inmóvil varios minutos intentando asimilar lo ocurrido. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta, de teorías inconclusas, de emociones contradictorias que oscilaban entre la ternura, la sospecha y la nostalgia. Debería llamar a Manuel. Quería realmente conocer la historia completa. Con un suspiro profundo se dio media vuelta y caminó hacia la salida. Su amiga ya habría abordado su vuelo, y ella se había quedado con una nueva carga en el alma. La tarjeta de Manuel guardada en el bolso pesaba como un recordatorio tangible de que algunas coincidencias son demasiado perfectas para ser accidentales. Al cruzar las puertas de vidrio del aeropuerto, el sol de la tarde la envolvió con su luz intensa y cálida. Cerró los ojos un instante. Supo en lo más hondo que para bien o para mal, tarde o temprano tendría que descubrir la verdad sobre esas gemelas que llevaban su rostro. 3 días después. Ni el trabajo, ni los ensayos, ni las reuniones habían logrado disipar la imagen. La escena del aeropuerto volvía una y otra vez, como una cinta interminable. Las gemelas tomadas de la mano de Manuel, sus risas cristalinas, los ojos que parecían reflejar su propia infancia. Lucero las veía incluso cuando cerraba los ojos para dormir. Las sentía como una presencia silenciosa colándose en cada pensamiento, en cada instante de calma. Nada la distraía lo suficiente. Ni la música, ni las luces del escenario, ni las conversaciones triviales con sus colegas. Cada minuto libre se convertía en un espacio para la misma pregunta. ¿Quiénes eran realmente Sofía y Elena? Y sobre todo, ¿qué papel jugaría ella en la verdad que aún estaba por revelarse? Esa mañana el aire fresco de la ciudad parecía distinto. Sentada en la terraza de su casa en las Lomas Lucero, sostenía entre los dedos aquella tarjeta que Manuel le había entregado en el aeropuerto. La había sacado de su bolso y vuelto a guardar más veces de las que podía recordar. Era un simple rectángulo de cartón con un número y un correo electrónico, y sin embargo pesaba como si contuviera un destino. Una parte de ella le suplicaba dejarlo estar, continuar con su vida, enfocarse en sus proyectos, ignorar aquel encuentro que la había sacudido hasta los cimientos. Pero había otra voz más profunda, más persistente, que no dejaba de insistir. Necesitas respuestas. El timbre del teléfono la sacó de sus pensamientos. Era Mariana, su asistente y amiga leal desde hacía más de 15 años. Conociéndola tan bien como la conocía, no perdió tiempo en rodeos. ¿Ya decidiste si vas a llamarlo?, preguntó sin preámbulos. Lucero suspiró pasando distraídamente los dedos por el borde de la tarjeta. No lo sé, Mariana. Parte de mí dice que debería olvidarlo, que ya no somos nada el uno para el otro, y que no tengo derecho a inmiscuirme en su vida. Mariana, sin titubear, completó el pensamiento que Lucero no se atrevía a terminar. Pero la otra parte no puede dejar de pensar que esas niñas son como tu reflejo. Lucero cerró los ojos. Exacto. Es como si el universo me hubiera puesto ese espejo delante, y no puedo simplemente ignorarlo. Hubo un silencio breve de esos que dicen más que cualquier palabra. Finalmente Mariana habló con voz firme. Creo que ya sabes lo que vas a hacer. Solo necesitas que alguien te confirme que está bien hacerlo. Lucero no pudo evitar sonreír. Su amiga la conocía demasiado bien.
Tienes razón. Voy a llamarlo. Necesito saber la verdad, sea cual sea. Buena decisión. A veces lo único peor que una verdad dolorosa es una duda eterna. Colgaron. El corazón de Lucero latía como un tambor cuando marcó el número en la tarjeta. 3 tonos, y entonces esa voz familiar. Esa voz que evocaba tantas memorias respondió al otro lado. Hola. Manuel. Soy Lucero. Se sorprendió de la firmeza en su propia voz a pesar del huracán que sentía por dentro. Lucero respondió él con una mezcla de sorpresa y ¿era alivio? Me alegra que llamaras. Conversaron primero de lo superficial Monterrey, el evento benéfico Las Niñas, pero pronto el silencio se coló entre ellos, pesado lleno de lo no dicho, hasta que ella se atrevió. En el aeropuerto mencionaste que había cosas que yo debía saber. Al otro lado de la línea un silencio más largo que el anterior. Casi podía sentir cómo él elegía cada palabra con pinzas invisibles. Es cierto, pero prefiero que lo hablemos en persona. ¿Tienes tiempo para un café mañana? Lucero repasó mentalmente su agenda. Tenía una reunión, pero sabía que nada era más importante que descubrir la verdad. Sí, mañana está bien. Acordaron verse en un café discreto de Polanco. Al colgar Lucero sintió una mezcla de ansiedad y alivio. Pronto tendría respuestas, aunque intuía que esas respuestas podrían cambiarlo todo. La mañana siguiente llegó 10 minutos antes. Eligió una mesa en el rincón más apartado, pidió un té de manzanilla e intentó calmar los nervios. Cada minuto se hacía eterno. Finalmente lo vio entrar. Manuel impecable como siempre, con ese porte sereno que nunca había perdido. Pero no venía solo. A su lado caminaba una mujer mayor distinguida de cabello blanco recogido en un moño austero. Sus pasos eran tranquilos, pero su mirada serena y penetrante parecía atravesar a cualquiera. Lucero saludó a Manuel con una sonrisa tensa. Espero que no te moleste, pero pedí a la hermana Teresa que nos acompañara. Ella puede explicar algunas cosas mejor que yo. Lucero se levantó sorprendida y extendió la mano hacia la mujer, que la tomó con firmeza inesperada. Hermana Teresa, un placer conocerla. El placer es mío, Lucero, respondió ella con una voz cálida que contrastaba con su aspecto severo. He oído hablar de ti durante muchos años. Se sentaron. El camarero tomó nota de sus pedidos y los dejó a solas. Un silencio incómodo se instaló hasta que Manuel, tomando la iniciativa, explicó. La hermana Teresa dirige el Hogar San Miguel en Cuernavaca. Es allí donde conocí a Sofía y Elena hace 5 años. 5 años, repitió Lucero haciendo cálculos mentales. La religiosa asintió con calma. Las niñas tenían apenas 3 años cuando llegaron a nosotros. Fueron abandonadas en la puerta de nuestra capilla. No tenían más identificación que una nota con sus nombres. Lucero sintió un estremecimiento. Las piezas comenzaban a encajar, pero faltaba la más importante. Se inclinó ligeramente hacia adelante con voz firme y los ojos fijos en la mujer. Disculpe mi franqueza, hermana, pero lo que no entiendo es por qué esas niñas se parecen tanto a mí. La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada, casi sagrada. La hermana Teresa la sostuvo con una mirada profunda, como si midiera el momento exacto de la verdad. Es algo que no puedo ignorar, dijo Lucero en voz baja, como si hablara consigo misma. La hermana Teresa intercambió una mirada significativa con Manuel antes de responder. Y en ese cruce silencioso, Lucero percibió que lo que estaba por escuchar no sería sencillo. Esa fue exactamente la reacción de Manuel. La primera vez que las vio, comentó la religiosa con una leve sonrisa nostálgica. Se quedó paralizado como si hubiera visto un fantasma, o en este caso 2. Manuel asintió confirmando el relato. Fue impactante, Lucero. Yo solo había ido al hogar para apoyar un evento benéfico, sin la menor intención de involucrarme más allá. Pero cuando vi a esas 2 pequeñas jugando en el patio, fue como verte a ti de niña. La misma energía, los mismos gestos. Incluso hizo una pausa breve mirándola a los ojos. Incluso tienen esa costumbre tuya de morderse el labio cuando están concentradas. Lucero se estremeció.
Ese detalle tan íntimo, un gesto casi inconsciente que ella misma nunca había advertido, era demasiado específico para ser casualidad. «No entiendo», murmuró sintiendo que se acercaban a una verdad incómoda, quizá dolorosa. «Están sugiriendo que podríamos estar emparentadas de alguna manera». La hermana Teresa tomó un sorbo lento de su café antes de responder, como si preparara el terreno para una revelación delicada. «Lucero, ¿conoces una viuda, Tsukwa? Una mujer llamada Skoe. Con mujer llamada Gabriela Wasa». El nombre cayó como una losa sobre la mesa. El aire pareció espesarse. Lucero sintió un vacío en el pecho, como si le hubieran arrebatado el aire de los pulmones. «Era...». Mi tía respondió con dificultad. «La hermana menor de mi padre. Falleció hace unos 6 o 7 años». «Lo lamento», dijo la religiosa con sincera compasión. «¿Mantuviste contacto con ella en sus últimos años?» Un sentimiento de culpa brotó inesperadamente en Lucero. Bajó la mirada antes de admitir. «No mucho. Tía Gabriela siempre fue distinta, vivía en su propio mundo. Viajaba constantemente, aparecía y desaparecía sin avisar. En los últimos años apenas supimos de ella. Solo alguna postal enviada desde lugares remotos». La hermana Teresa asintió despacio como si esa respuesta confirmara algo que ya sabía. «La noche en que dejaron a las gemelas en la puerta de nuestro hogar», continuó, la cámara de seguridad captó a una mujer mayor. No pudimos distinguir bien su rostro, pero dejó algo más además de las niñas, un sobre con documentos. Lucero sintió que su corazón se aceleraba. La hermana Teresa abrió con calma su bolso, sacó una carpeta desgastada por el tiempo y la colocó sobre la mesa. La deslizó hacia Lucero con una solemnidad casi ritual. Entre esos documentos había un diario, y esta carta dirigida a quien encontrara a las niñas. Las manos de Lucero temblaban cuando abrió la carpeta. Dentro, un sobre amarillento llevaba su nombre escrito en una caligrafía que reconoció de inmediato la letra elegante ligeramente inclinada de su tía Gabriela. «Mi nombre», susurró desconcertada. «¿Por qué mi nombre estaría en una carta dejada junto a esas niñas?» «Creo que deberías leerla», sugirió Manuel en voz baja. «Si quieres, nosotros podemos esperar afuera». Lucero negó con la cabeza. No quería más dilaciones. Con dedos apenas firmes, rompió el sello del sobre. El papel crujió como si liberara años de silencio contenido. Varias hojas escritas a mano se desplegaron frente a ella. Comenzó a leer en voz baja. «Querida Lucero, sí, estás leyendo esto significa que alguien logró conectar los puntos y encontrarte. También significa que yo ya no estoy en este mundo para explicarte lo que debí contarte en persona». Lucero levantó un instante la vista. Encontró a Manuel y a la hermana Teresa observándola con paciencia y comprensión. Tomó aire y siguió leyendo. «Las niñas que dejé en el hogar San Miguel son tus sobrinas. Son hijas de tu prima Margarita, a quien quizá apenas recuerdes. Era muy joven cuando decidió venirse a vivir conmigo. Margarita heredó mi espíritu inquieto y mi incapacidad de echar raíces. Viajamos juntas durante años hasta que conoció a un hombre en Brasil. Nunca se casaron oficialmente. Cuando supo que ella esperaba gemelas, desapareció». Lucero sintió un vuelco en el estómago. Apenas recordaba a Margarita, una figura borrosa de su infancia, una muchacha risueña que de pronto había desaparecido de todas las reuniones familiares. Margarita falleció durante el parto por complicaciones médicas. Yo me hice cargo de las pequeñas, pero a mi edad, y con mi salud quebrantada sabía que no podría cuidarlas por mucho tiempo. Pensé en contactarte, Lucero. Te lo juro que lo pensé. Pero temía que rechazases esa responsabilidad, o peor aún, que la aceptaras solo por obligación, no por amor. Por eso tomé una decisión. Dejé a las niñas en el hogar San Miguel confiando en que estarían protegidas, y con la esperanza de que el destino en algún momento las condujera a ti. Las lágrimas comenzaron a empañar la vista de Lucero. Las letras se volvían borrosas, pero no se detuvo. El parecido entre ellas y tú es asombroso, como si la genética hubiera decidido saltar una generación. Son tu viva imagen, Lucero. No solo en lo físico, también en lo profundo de su carácter.
Sofía tiene tu espíritu aventurero y Elena tu sensibilidad artística. Lucero se detuvo. Su voz temblaba. Levantó los ojos hacia la hermana Teresa y preguntó casi en un murmullo: ¿cómo podía saber sus personalidades? Si las dejó siendo tan pequeñas. La hermana Teresa sostuvo su mirada en silencio unos segundos, antes de responder con un tono sereno pero enigmático. Porque a veces quienes nos conocen bien ven en los niños cosas que todavía no han tenido tiempo de florecer. Y Gabriela conocía mejor de lo que crees la sangre que corría en su familia. El peso de esas palabras cayó sobre Lucero como un manto. Sintió que aquella carta no era solo una confesión, sino el comienzo de una verdad mucho más compleja. La señora Gabriela no las dejó de inmediato. Explicó la hermana Teresa con voz serena como quien acaricia una verdad dolorosa. Según pudimos reconstruir, cuidó de ellas hasta que cumplieron 3 años. Solo cuando su salud se deterioró de manera irreversible, tomó la decisión de traerlas con nosotros. Lucero asintió lentamente, sintiendo que cada palabra penetraba en ella como un eco del pasado. Sus ojos volvieron a posarse sobre la carta, temblando apenas. Continuó leyendo en voz baja. No te pido que las acojas en tu vida si no lo deseas. Solo quiero que sepas la verdad, que entiendas por qué esas niñas llevan tu rostro y tu sangre. Ellas no tienen culpa de las circunstancias de su nacimiento, ni de las decisiones que tomamos los adultos. Son 2 almas puras que merecen todo el amor del mundo. Lucero repitió en un susurro casi inaudible: mi sangre. Levantó la mirada hacia Manuel con los ojos húmedos. Son mi familia. Él asintió en silencio, y con un gesto que le nació del alma extendió su mano sobre la mesa para tomarla de Lucero. Por eso sentí que debías saberlo, explicó con voz grave, pero llena de ternura. Cuando las vi por primera vez reconocí tu rostro en ellas. Al principio pensé que era solo una ilusión. Hasta que la hermana Teresa me mostró los documentos. Ahí entendí la conexión. Guardó un silencio antes de añadir: desde entonces he estado visitándolas con frecuencia. Poco a poco me convertí en una especie de figura paterna para ellas. Pero siempre supe que llegaría el día en que tendrías que conocer la verdad. Lucero cerró los ojos un instante. El peso de la revelación la envolvía como un mar que no la dejaba respirar del todo. Aquellas niñas, sus sobrinas nietas, hijas de una prima perdida en el olvido, habían estado creciendo en un hogar de acogida, mientras ella continuaba su vida sin sospecharlo. La culpa, la sorpresa y una creciente sensación de responsabilidad se entrelazaban en su interior como hilos imposibles de separar. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, Manuel preguntó finalmente. No había reproche en su voz, solo una necesidad genuina de entender. Él suspiró llevándose una mano al cabello en ese gesto tan familiar de los años que habían compartido juntos. Al principio no sabía cómo reaccionarías, confesó. Nuestra separación aún estaba fresca, las heridas abiertas. Luego, con el tiempo, me involucré tanto con ellas, que empecé a temer que si te lo contaba pensarías que lo hacía para manipularte o presionarte. La hermana Teresa intervino entonces con calma. Y además existía un pedido explícito de Gabriela no forzar el encuentro, dejar que sucediera de manera natural si es que debía suceder. Lucero abrió los ojos con sorpresa. ¿Y el encuentro en el aeropuerto?, preguntó comenzando a unir piezas. Manuel bajó la vista por un instante. Ella notó cómo su mandíbula se tensaba. No fue exactamente una coincidencia, admitió finalmente. Sabía que estarías allí porque Mariana lo mencionó en una entrevista hablando de la despedida de tu amiga. Pensé que era la oportunidad de que vieras a las niñas sin la presión de una presentación formal. Entonces lo planeaste, dijo Lucero con un tono ambiguo entre sentirse manipulada y agradecida. Lo planeé, sí, reconoció Manuel mirándola fijamente. Pero tu reacción, esa conexión inmediata que tuviste con ellas, eso fue auténtico. Nadie pudo haberlo fabricado. Lucero bajó la vista hacia la carta en sus manos. Volvió a leer algunas frases buscando anclarse a algo sólido en medio de la tormenta. Una pregunta inevitable surgió en su mente. ¿Ellas saben algo sobre mí? La hermana Teresa negó con la cabeza. Saben que son adoptadas, por supuesto, y que su madre biológica falleció.
pero no conocen los detalles de su familia extendida ni tu parentesco con ellas. Un suspiro de alivio se escapó de los labios de Lucero. Agradecía esa discreción. Significaba que fuera cual fuera su decisión, las niñas no cargarían con una nueva pérdida, o con expectativas que quizás ella no estaba preparada para cumplir. Se quedó en silencio unos segundos pensativa antes de mirar a ambos y preguntar: ¿puedo saber algo más? No sobre su historia, sino sobre ella. Sobre ellas. ¿Cómo son realmente? Manuel sonrió y en su rostro apareció una expresión que Lucero conocía bien, aquella mezcla de orgullo y ternura que él solía mostrar cuando hablaba de lo que más amaba en la vida. Son extraordinarias, respondió con sinceridad. Sofía es un torbellino llena de energía, curiosidad insaciable, siempre buscando aventuras. Elena, en cambio, es más reservada. Observa antes de actuar. Tiene un talento natural para la música, te sorprendería. Lucero entrecerró los ojos conmovida por la descripción. Como tú, dijo en voz baja, recordando la pasión de Manuel por la música. Él la miró con una sonrisa melancólica. Y como tú también. Ellas tienen lo mejor de nuestra familia, aunque suene extraño decirlo así. La hermana Teresa intervino con una calma sabia que envolvía la mesa entera. No suena extraño. La familia no siempre se define por los lazos tradicionales. A veces son las circunstancias y las decisiones las que forjan los vínculos más fuertes. Lucero guardó silencio. Las palabras de la religiosa resonaron en lo más hondo de su corazón. Era cierto. La familia no siempre seguía los patrones convencionales. A veces estaba allí esperándote en el lugar más inesperado. Lucero había construido su propia familia a lo largo de los años, amigos entrañables, colegas leales, personas que se habían convertido en pilares de su vida. Pero ahora, por primera vez, en mucho tiempo se encontraba frente a un lazo que no podía elegir, ni inventar un vínculo de sangre tejido por el destino en los rincones más inesperados. ¿Qué pasará ahora con ellas?, preguntó finalmente con la voz cargada de un temblor que delataba tanto temor como esperanza. Por el momento continuarán en el hogar, respondió la hermana Teresa con serenidad. Allí tienen estabilidad, amistades, una rutina segura. Manuel las visita con frecuencia, las lleva de paseo algunos fines de semana. Es un buen arreglo, dadas las circunstancias. Lucero asintió lentamente, sintiendo que en su interior comenzaba a germinar una decisión. No era aún un pensamiento completo, pero ya estaba allí como una semilla creciendo bajo la tierra. Lo único que sabía con certeza era que no podía dar la espalda a esas niñas. Me gustaría conocerlas mejor, dijo al fin, con una determinación sorprendente incluso para ella misma. No como la señora que se encontraron en un aeropuerto, sino de verdad. Si ustedes están de acuerdo, claro. El rostro de Manuel se iluminó con una sonrisa amplia y sincera. Un brillo de esperanza chispeó en sus ojos, como si hubiera estado esperando esas palabras durante años. Creo que les encantaría, respondió. Son grandes admiradoras tuyas, aunque no saben nada de la conexión familiar. Elena incluso tiene un póster tuyo en su habitación. Lucero abrió los ojos con asombro y dejó escapar una risa breve e incrédula. ¿En serio, qué ironía tan grande? El destino tiene maneras curiosas de cerrar círculos, comentó la hermana Teresa con una sonrisa tranquila. A veces lo hace en los momentos más inesperados. Por primera vez desde aquel encuentro en el aeropuerto, Lucero sintió una paz ligera, como si un peso hubiera comenzado a disiparse. Había mucho que procesar, demasiadas preguntas, aún sin respuesta, pero la dirección estaba clara. ¿Cuándo podría verlas?, preguntó sorprendida por la impaciencia en su propia voz. Este fin de semana planeo visitarlas, dijo Manuel. Podrías acompañarme. Lo presentamos como una visita casual sin presiones. Lucero meditó unos segundos. Era pronto, quizá demasiado pronto, pero algo en su interior le decía que no debía aplazarlo más. Había perdido ya demasiado tiempo sin conocer a esas niñas que en el fondo eran un pedazo vivo de su propia historia. Me parece bien, respondió finalmente. Mientras apuraban el café y cerraban los detalles, Lucero pensó en lo extraño del destino.
Había dedicado su vida a la música, a una carrera brillante que la llenaba de orgullo. Pero en el fondo siempre había existido un vacío inexplicable, una sensación vaga de incompletud. Nunca pensó en la maternidad como algo posible ni necesario. Y ahora de pronto aparecían en su vida dos niñas que no solo compartían su sangre, sino también su sonrisa. La hermana Teresa, al levantarse, añadió con una chispa en la mirada: «Hay algo más que deberías saber. Las niñas tienen un talento especial para la música y el canto. Elena, sobre todo, tiene una voz que me recuerda a la tuya cuando eras joven». «¿Las has escuchado cantar?», preguntó Lucero, incrédula. «Por supuesto», respondió la religiosa, dejando escapar una sonrisa casi nostálgica. «He seguido tu carrera desde que cantabas en aquel programa infantil. Siempre he sido amante de la buena música». Lucero soltó una risa encantada ante esa revelación inesperada de la aparentemente severa monja. «Me alegra saber que mis canciones también llegan a los conventos. La música trasciende todas las barreras», replicó la hermana Teresa con sabiduría. «Igual que el amor y la familia cuando se les da la oportunidad». Esas palabras se quedaron resonando en la mente de Lucero mientras se despedía de ambos. Prometió encontrarse con ellos el sábado para viajar juntos a Cuernavaca. Al caminar hacia su auto notó algo distinto en su interior. La pesadumbre que había arrastrado desde el aeropuerto se estaba transformando en una sensación nueva, más ligera. La anticipación. El cielo de la Ciudad de México se había despejado, dejando ver un azul diáfano que parecía reflejar la claridad que nacía en su corazón. Y mientras conducía hacia casa por primera vez en años, se permitió imaginar un futuro donde esas dos pequeñas, con sus propios rasgos y a la vez con los suyos, formaban parte de su vida. Lejos de causarle temor, la imagen la llenaba de una alegría serena. El sábado amaneció espléndido, como si el universo mismo conspirara para que el día fuese perfecto. Lucero apenas había dormido, interrumpida una y otra vez por pensamientos y preguntas. Eligió un atuendo sencillo: jeans, una blusa clara, zapatos cómodos. No quería parecer inalcanzable ni intimidante. Quería que la vieran tal como era, una mujer real, cercana, dispuesta a escucharlas. Ahora, sentada en el asiento del copiloto del coche de Manuel, observaba cómo el paisaje urbano se transformaba en montañas y cielos despejados. El aire se volvía más fresco conforme ascendían hacia Cuernavaca. Nerviosa, preguntó Manuel, rompiendo el silencio. Lucero sonrió con ironía. Un poco. Me resulta curioso. He cantado frente a estadios repletos de gente, y sin embargo ahora mismo estoy más nerviosa que nunca, solo por conocer a dos niñas de 8 años. Es normal, respondió Manuel suavemente. Lo importante no es lo que digas, sino lo que ellas sientan estando contigo. Lucero bajó la vista, apretando entre sus manos la taza de café para llevar que habían comprado antes de salir. He pensado tanto en qué decirles, cómo comportarme. No quiero abrumarlas, ni darles expectativas que no pueda cumplir. Manuel la miró de reojo con una expresión que mezclaba ternura y orgullo. No necesitas un guión, Lucero. Solo necesitas ser tú. Créeme, eso será suficiente. Lucero asintió sin decir nada más, pero en el fondo de su pecho, por primera vez, sintió que quizás Manuel tenía razón. Manuel lo había advertido durante el viaje. Son niñas inteligentes y perceptivas. Probablemente te harán 1000 preguntas desde el primer momento. Lucero había sonreído entonces, sin imaginar que la realidad iba a superarlo todo. El alboroto de pasos en el pasillo fue la antesala. Voces excitadas, risas contenidas, un murmullo creciente que anunciaba la llegada de algo inevitable. Y de pronto, como un torbellino de luz, Sofía irrumpió en la sala. «Está aquí, te dije que vendría», gritó con una energía que llenó la estancia entera. Lucero apenas tuvo tiempo de procesar la escena cuando detrás de Sofía apareció Elena. Caminaba con la serenidad de quien analiza antes de hablar, con la cabeza ligeramente ladeada, tal como Manuel había descrito en el coche. Sus pasos eran medidos, su mirada profunda, como si quisiera memorizar cada detalle antes de dar un paso más cerca. Lucero se puso de pie. Y entonces ocurrió algo extraño. El tiempo se ralentizó.
Bajo la claridad que entraba por los ventanales del hogar, las gemelas se revelaron en todo su esplendor. Los mismos ojos almendrados que ella había visto en el espejo cuando era niña. La misma forma de la sonrisa, esa curva delicada que parecía trazada con la misma tinta genética. Incluso los gestos, los movimientos más sutiles, le resultaban propios. Elena inclinaba la cabeza con ese aire pensativo que ella misma tenía cuando componía canciones en soledad. Sofía, en cambio, se balanceaba sobre sus talones igual que Lucero hacía de niña cuando la emoción la desbordaba y no sabía cómo contenerla. El corazón de Lucero golpeó con tal fuerza que por un instante temió que todos pudieran escucharlo. «Hola», murmuró con una emoción que quebraba apenas su voz. «¿Se acuerdan de mí? Nos vimos en el aeropuerto hace unos días». «Claro que nos acordamos», respondió Sofía de inmediato avanzando hacia ella sin una pizca de timidez. «Usted es Lucero, la cantante, la actriz, la exesposa del tío Manuel». Un silencio incómodo cayó sobre la sala. La hermana Teresa arqueó apenas una ceja y con firmeza cariñosa reprendió. «Sofía recuerda tus modales». «Perdón», dijo la niña, aunque la sonrisa traviesa en su rostro demostraba que no estaba nada arrepentida. Lucero no pudo evitar reír suavemente. Esa espontaneidad tenía algo contagioso, un candor imposible de fingir. «Elena tiene todos sus discos», prosiguió Sofía, como si una represa hubiera estallado, y las palabras fluyeran imparables. «Y yo he visto todas sus películas». «Bueno, todas las que la hermana Teresa nos deja ver». Elena permanecía un paso atrás. Sus mejillas enrojecidas delataban la vergüenza de escuchar a su hermana hablar por ambas. Y sin embargo, sus ojos grandes y atentos no se apartaban de Lucero ni un segundo. «Elena es su fan número 1», insistió Sofía con el desparpajo propio de los 8 años. «Hasta tiene una carpeta con todas las noticias sobre usted». «Sofía, ya basta», exclamó Elena por fin, con un hilo de voz suave bajando la mirada para esconderse tras el flequillo. Lucero sintió un nudo en la garganta. Era agridulce, casi doloroso. Aquellas niñas la admiraban como artista, sin saber que en realidad lo que las unía era algo mucho más profundo que un póster pegado en la pared, o un disco guardado en un cajón. Se agachó despacio hasta quedar a la altura de sus rostros. No quería que la vieran desde la distancia de la fama, sino desde la cercanía de alguien que deseaba genuinamente conocerlas. «Me hace muy feliz escucharlas decir eso», dijo con una dulzura que le nacía del alma. «Pero lo que más me importa no es que canten mis canciones ni que vean mis películas, sino que hoy podamos conocernos de verdad». Sofía abrió los ojos como si acabara de recibir un regalo inesperado, mientras Elena, tímida, aún dejó escapar una pequeña sonrisa. Manuel observaba la escena con los brazos cruzados en silencio. Había en sus ojos una mezcla de orgullo y alivio. La hermana Teresa, desde un costado, los miraba con esa serenidad sabia que parecía abarcarlo todo. «¿Podemos enseñarle nuestro salón de música?», preguntó Sofía de repente, girándose hacia la hermana Teresa, como quien pide permiso para compartir un tesoro. «Por supuesto, hija», respondió la religiosa con un gesto amable. El entusiasmo de Sofía la llevó a tomar de la mano a Lucero, arrastrándola casi con la energía de un vendaval. Elena la siguió más callada, pero con la mirada fija en Lucero, como si temiera perderse un solo detalle. Atravesaron pasillos adornados con dibujos infantiles y frases motivacionales escritas en carteles de colores. Cada pared parecía contar una historia. Finalmente llegaron a una sala amplia con algunos instrumentos, un viejo piano vertical, varias guitarras colgadas en la pared y un pequeño atril con partituras arrugadas. Sofía se lanzó directamente hacia una de las guitarras, mientras Elena se acercó con timidez al piano. «El profesor Ramírez dice que Elena tiene mucho talento», explicó Sofía con orgullo. «Pero yo también canto». Lucero sonrió conmovida por el entusiasmo. «¿Y me cantarían algo?», preguntó suavemente, como si temiera asustarlas con su petición. Elena dudó apenas un instante. Miró a su hermana, quien asintió con entusiasmo, y luego dejó que sus dedos pequeños pero firmes recorrieran las teclas del piano. La primera nota llenó la habitación seguida de otra y otra,
hasta que la melodía cobró forma. Entonces ambas comenzaron a cantar juntas. La voz de Sofía era clara, vivaz, llena de energía. La de Elena, en cambio, tenía una profundidad sorprendente para su edad, un timbre que parecía acariciar cada palabra. Y cuando las dos voces se unieron, Lucero sintió que algo en su interior se quebraba. Era como si escuchara un eco de sí misma multiplicado y renovado en aquellas niñas. Manuel desde la puerta las observaba en silencio con una expresión de ternura indescriptible. La hermana Teresa tenía los ojos brillantes, aunque su compostura habitual la mantenía erguida y serena. Lucero, sin poder evitarlo, llevó una mano a su pecho. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. No era tristeza ni alegría pura, era la certeza de estar frente a algo que cambiaría su vida para siempre. Cuando terminaron, un silencio reverente llenó la sala. Fue Sofía la primera en romperlo, saltando hacia Lucero, con una sonrisa desbordante. «¿Le gustó?» Lucero rió entre lágrimas, abrazándola con fuerza. «Me encantó», susurró. «Son maravillosas». Elena se acercó entonces con timidez, y Lucero la atrajo también hacia su pecho. Y por primera vez las tres permanecieron juntas, unidas en un abrazo que parecía sellar el inicio de un vínculo imposible de romper. En ese instante Lucero supo con absoluta certeza que ya nada volvería a ser igual. Lucero dio un paso hacia la niña más callada. Bajó lentamente hasta quedar a su altura, buscando que sus ojos se encontraran de frente sin la distancia que imponía la fama ni el mundo adulto. «¿Es cierto eso?», Elena preguntó con suavidad. «¿De verdad te gustan mis canciones?». La niña levantó la mirada y asintió. Había timidez en el gesto, pero también una valentía silenciosa. «Me sé todas», confesó apenas en un susurro. «Mi favorita es Vela de Amor». La garganta de Lucero se cerró un instante. Ese título no era uno cualquiera, era una de sus canciones más íntimas, una que había escrito en un momento de soledad y vulnerabilidad. Escucharla ahora en boca de esta pequeña que, sin saberlo, llevaba su misma sangre, removió fibras muy profundas. «Es una de mis favoritas», también respondió con sinceridad, notando que su voz se quebraba apenas. «¿Te gusta cantar?». Elena volvió a asentir, esta vez con un brillo nuevo en sus ojos. «El profesor Ramírez dice que tengo buena voz, pero me da pena cantar frente a mucha gente». Lucero sonrió con ternura. «¿Sabes? A mí también me daba pena cuando era pequeña». Bajó aún más el tono, como si confiara un secreto. «¿Quieres saber qué hacía?». Cerraba los ojos e imaginaba que cantaba solo para mí. Los ojos de Elena se iluminaron con interés. Y funcionaba. «La mayoría de las veces sí», dijo Lucero, sonriendo. «Y otras, cuando la pena era más grande, imaginaba que cantaba para alguien que me quería mucho». Como el tío Manuel, interrumpió Sofía con entusiasmo. «Él siempre nos aplaude aunque desafinemos». Manuel soltó una risa. «Eso es porque nunca desafinan. De verdad tienen voces preciosas las dos». Hubo un silencio breve, hasta que Sofía, inquieta como siempre, lanzó la pregunta que todos esperaban. «¿Le gustaría escucharnos cantar?». Elena, más tímida, se atrevió a añadir en voz baja: «O quizás podría cantarnos algo usted primero». La petición tan sincera y cargada de ilusión conmovió a Lucero hasta lo más hondo. «¿Qué les parece si hacemos un trato?», propuso. «Yo les canto algo, y después ustedes me muestran lo que han aprendido hoy». Las gemelas se miraron entre sí y asintieron con entusiasmo. Lucero respiró hondo. No necesitaba un micrófono ni un escenario. Allí en esa sala sencilla bastaba con su voz. Cerró los ojos un instante y dejó que las primeras notas de Vela de Amor brotaran suavemente de sus labios. Su voz clara llenó la estancia, y poco a poco el ambiente cambió. El aire parecía vibrar distinto, como si cada nota llevara consigo una caricia invisible. Cuando llegó al estribillo, notó que Elena movía los labios en silencio, siguiendo la letra de memoria. Con un gesto suave de la mano, Lucero la invitó a unirse. La niña titubeó apenas un instante, y luego dejó escapar una voz pequeña pero sorprendentemente afinada. El corazón de Lucero dio un salto. Y entonces, como si la emoción fuera contagiosa,
Sofía también se sumó en el segundo estribillo. 3 voces distintas unidas de manera natural crearon una armonía inesperada y mágica. No era un simple canto, era un reconocimiento. Una manera de decirse mutuamente aquí estoy, te reconozco sin necesidad de revelar todavía la verdad. Cuando terminaron, un silencio reverente cayó sobre la sala. Nadie se atrevió a hablar de inmediato. Fue Manuel quien rompió el hechizo aplaudiendo con entusiasmo genuino. «Eso fue hermoso», exclamó. Sonaban como un grupo profesional. Sofía abrió los ojos como platos, sorprendida por lo que acababan de lograr. «Cantamos igual», dijo con asombro mirando primero a Lucero y luego a su hermana. «Nuestras voces suenan parecido». Lucero intercambió una mirada fugaz con Manuel. Ambos comprendieron el peso de esas palabras, lo cerca que estaban de una verdad demasiado grande para las niñas. «Las buenas voces suelen encontrarse», respondió con diplomacia acariciando el cabello de Sofía. «Y ahora creo que es su turno». No necesitó decir más. Las gemelas se colocaron juntas codo con codo y comenzaron a cantar una melodía tradicional mexicana que habían aprendido en sus clases. Sus voces infantiles se entrelazaron en perfecta armonía. Sofía, con su fuerza vivaz, guiaba la melodía. Elena, con su timidez delicada, aportaba una dulzura que conmovía profundamente. Lucero escuchaba con los ojos brillantes. No podía evitar recordar su propia infancia, aquellas primeras veces que cantó en programas infantiles, las noches de ensayo en casa, los nervios y la ilusión. Verlas ahora era como ver reflejada esa niña que había sido multiplicada en 2 pequeñas versiones nuevas. Cuando las gemelas terminaron, hicieron una pequeña reverencia con una solemnidad adorable. La emoción en el rostro de Lucero era evidente. «Son increíbles», dijo con sinceridad. «Tienen un talento natural que no se enseña, nace con ustedes». Elena, envalentonada por la reacción, añadió: «El profesor dice que podríamos participar en el concurso interescolar el próximo mes, pero tenemos que practicar mucho». «Estoy segura de que lo harán maravillosamente», respondió Lucero. Y antes de pensarlo demasiado, añadió: «Si necesitan consejos para prepararse, quizás podría ayudarlas». Las niñas la miraron como si el mundo acabara de abrirse. «¿Lo dice en serio?», preguntó Sofía con los ojos redondos de emoción. «De verdad nos ayudaría a practicar». Lucero giró la vista hacia la hermana Teresa buscando su aprobación. La religiosa asintió con una pequeña sonrisa. «Por supuesto», confirmó Lucero. «Si la hermana Teresa está de acuerdo, puedo venir algunas tardes a ensayar con ustedes». La religiosa inclinó la cabeza con una serenidad cómplice. «Sería un honor. Estoy segura de que las niñas aprenderían muchísimo contigo». Sofía dio pequeños saltos de pura alegría. «Esto es increíble. Vamos a tener clases con Lucero». Elena, más contenida pero igual de emocionada, se acercó despacio a Lucero. Tras dudar un instante, le tomó la mano con delicadeza. «Gracias», dijo en voz baja, pero con una sinceridad tan pura que a Lucero se le formó un nudo en la garganta. La hermana Teresa, viendo la intensidad del momento, sugirió que las niñas les mostraran el resto del hogar. Sofía, siempre la más resuelta, tomó el liderazgo de inmediato. «Yo seré la guía», anunció con una sonrisa pícara, y sujetando la mano de Lucero la arrastró por los pasillos, como si quisiera mostrarle cada rincón de su mundo. Elena la siguió más tranquila, pero con esa mirada fija en Lucero, como si quisiera grabarse cada segundo de aquel encuentro en la memoria. Y mientras avanzaban por los corredores iluminados por el sol de Cuernavaca, Lucero sintió por primera vez con claridad que un lazo invisible se estaba tejiendo entre ellas. No era solo sangre, ni parecido físico, ni música. Era algo más profundo, la promesa silenciosa de un nuevo comienzo. Finalmente, llegaron a la habitación que Sofía y Elena compartían con otras 2 niñas. El espacio era modesto, pero acogedor, decorado con dibujos, muñecas y pequeños tesoros personales. Tal como Manuel había mencionado, en la pared sobre la cama de Elena, destacaba un póster de Lucero, acompañado de recortes de revistas cuidadosamente pegados como si fueran fragmentos de un altar secreto. «Desde hace algunos años lo tengo ahí»,
dijo Elena tímidamente jugando con los dedos. Es de cuando hizo esa película donde era maestra de música. Lucero sonrió con un gesto nostálgico. Notas del corazón recordó. Fue un proyecto muy especial para mí. Elena bajó la mirada como avergonzada de la intensidad de su confesión. Es mi favorita. La he visto 7 veces. 8, corrigió Sofía con picardía. La vimos juntas la semana pasada, ¿recuerdas? Lucero rió suavemente. El corazón le palpitaba con fuerza. Nunca habría imaginado que una de sus películas sería un punto de conexión tan íntimo con estas niñas. En un rincón junto a una mesita de noche, notó algo que la hizo contener la respiración: un pequeño altar improvisado con flores secas y una fotografía gastada de una mujer joven. El rostro, aunque borroso por el paso del tiempo, guardaba un parecido inconfundible con las gemelas. ¿Quién es?, preguntó Lucero con voz suave, aunque en su interior ya sospechaba la respuesta. Es nuestra mamá, respondió Elena en un murmullo. Sus ojos se clavaron en la foto con una devoción silenciosa. No la conocimos, pero la señora que nos cuidaba antes nos dio esta foto. Sofía se adelantó con su entusiasmo de siempre para añadir: la hermana Teresa dice que ahora es un ángel que nos cuida, y que algún día conoceremos a más personas de nuestra familia. El corazón de Lucero dio un vuelco. Su mirada buscó instintivamente a Manuel. Él asintió en silencio, confirmando lo que ambas sabían. Ese algún día había llegado, aunque todavía no podían decírselo abiertamente. Estoy segura de que así será, respondió Lucero con la voz ligeramente temblorosa. El resto de la visita transcurrió entre risas, canciones improvisadas y pequeños juegos. Lucero se sorprendió a sí misma riendo con una espontaneidad que hacía años no experimentaba. Había algo sanador en la manera en que las niñas la integraban en su mundo sin reservas, como si siempre hubiera pertenecido allí. Cuando llegó la hora de marcharse, Sofía y Elena las acompañaron hasta el auto. Sus rostros reflejaban la tristeza inocente de quien teme que un momento feliz se acabe demasiado pronto. ¿Cuándo volverá?, preguntó Sofía directamente, con esa franqueza que solo los niños poseen. Muy pronto, prometió Lucero. Tenemos un concurso que preparar, ¿recuerdas? El miércoles podría venir por la tarde, insistió Sofía, como si quisiera asegurarse de que la promesa quedaba grabada en piedra. Los miércoles tenemos matemáticas hasta las 4, informó Elena con precisión. Pero después estamos libres. Lucero sonrió. Entonces vendré a las 4:30. No hubo tiempo para más. Las gemelas casi al unísono se adelantaron y la abrazaron con fuerza. El gesto espontáneo la tomó desprevenida. Sintió como 2 cuerpecitos cálidos se aferraban a ella con confianza, como si aquel contacto hubiese estado esperando ocurrir desde hacía años. Durante un instante, Lucero se quedó paralizada por la emoción. Luego devolvió el abrazo con todo su corazón, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con escapar. Gracias por venir, susurró Elena, su voz apenas audible contra el pecho de Lucero. Gracias por recibirme, respondió ella con un nudo en la garganta. Cuando finalmente se separaron, Sofía la miró con un gesto curioso, casi desafiante. ¿Sabe algo? Desde que éramos muy pequeñas, Elena siempre decía que usted se parecía a nosotras, o que nosotras nos parecíamos a usted. Y ahora que la veo de cerca, creo que tenía razón. Lucero sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Intercambió una mirada rápida con Manuel, quien parecía tan sorprendido como ella por el comentario. A veces las personas se parecen sin ser familia, respondió con cuidado, acariciando suavemente el rostro de Sofía. Pero es un cumplido muy bonito. Ustedes son niñas preciosas. Con una última ronda de abrazos y promesas de volver pronto, finalmente emprendieron el regreso. Durante largos minutos en el coche, ninguno de los dos habló. La carretera se extendía frente a ellos, bordeada de árboles que parecían custodiar aquel silencio lleno de pensamientos. Fue Lucero quien lo rompió. «Son increíbles, Manuel», dijo en voz baja, como si confesara un secreto, mucho más de lo que imaginaba. Él asintió sin apartar la vista del camino. «Te lo dije. Tienen algo especial. No solo el parecido contigo, sino sus personalidades, su inteligencia».
esa sensibilidad única. Lucero añadió con emoción contenida. Y ese talento para la música, eso no se enseña, viene de dentro. Como lo tuyo. Como lo nuestro, corrigió Manuel suavemente, y por un instante el recuerdo de los años compartidos en escenarios y estudios volvió a unirlos. Hubo un silencio denso cargado de memorias y de futuro. Entonces Lucero lanzó la pregunta que ambos habían estado evitando. ¿Crees que deberíamos decirles la verdad? ¿Quién soy realmente para ellas? Manuel apretó el volante pensativo. Creo que es algo que debemos consultar con la hermana Teresa. Y quizá con un psicólogo infantil. Son niñas fuertes, pero ya han pasado por demasiado. No podemos precipitarnos. Lucero asintió. Sus palabras tenían razón. No había prisa. Lo esencial era construir primero un vínculo sólido real. Por ahora, dijo al fin, seré simplemente Lucero, la amiga del tío Manuel que les dará clases de canto. El resto puede esperar. Manuel la miró de reojo con un brillo de admiración. ¿Estás segura de que podrás comprometerte con esas clases? Sé lo ocupada que es tu vida. Las giras, las presiones de tu carrera. Lucero enderezó la espalda. Encontraré el tiempo, afirmó con determinación. Esta vez no pienso perderlo. Y mientras la Ciudad de México comenzaba a asomarse en el horizonte, Lucero supo que el destino le había dado una segunda oportunidad. No solo de redescubrir una parte de su familia, sino también de reencontrarse consigo misma. Algunas cosas pesan más que otras en la balanza de la vida. Lucero lo había comprendido en las últimas semanas casi sin proponérselo. Después de tanto tiempo entregada únicamente a su carrera, había descubierto una fuente de inspiración distinta, más íntima, más verdadera. Cuando Manuel estacionó frente al edificio de Lucero, al regresar de aquella primera visita al hogar, ambos permanecieron en silencio unos segundos dentro del coche. Ninguno quería romper la magia de un día que había trastocado tantas certezas. Gracias por compartir esto conmigo, dijo Lucero, finalmente con la sinceridad brillándole en los ojos. Gracias por cuidar de ellas todos estos años, por ser esa figura constante que necesitaban. Gracias a ti por abrirte a conocerlas, respondió Manuel con la voz cargada de emoción contenida. Sé que no era una decisión fácil. Lucero bajó la mirada. En realidad nunca fue una opción alejarme. Desde el momento en que las vi, algo dentro de mí supo que eran importantes, que debían formar parte de mi vida. Manuel sonrió reconociendo en esas palabras un eco de lo que él mismo había sentido años atrás. «Sabes, creo que esto es apenas el comienzo de algo hermoso», murmuró. «Para las niñas, para ti, para todos nosotros». Lucero asintió. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro se abría ante ella con posibilidades que iban más allá de contratos, giras o reconocimientos. Quizás después de todo la familia podía tomar formas inesperadas y maravillosas, tejiendo nuevos lazos donde antes solo había vacío. Un nuevo ritmo en la vida. Las semanas siguientes marcaron un antes y un después. Cada miércoles puntualmente a las 4:30, el auto de Lucero se detenía frente al hogar San Miguel. Y sin importar el clima, siempre la esperaban 2 torbellinos de energía que corrían a abrazarla. El concurso interescolar se convirtió en el centro de estas visitas. Lucero había reorganizado su apretada agenda, cancelado entrevistas y desplazado compromisos para asegurar esas tardes libres. «Nunca te había visto tan comprometida con algo que no fuera tu carrera», le comentó Mariana, su asistente, una mañana mientras revisaban pendientes. Lucero sonrió. «Yo tampoco me reconozco, pero cuando las escucho cantar, siento una satisfacción distinta a todo lo que he vivido en un escenario». Las sesiones de canto se transformaron en el momento más esperado de su semana. Sofía, con su chispa inagotable, inventaba pasos de baile y vestuarios para la presentación. Elena, en cambio, sorprendía cada vez más con su sensibilidad. Una tarde, casi en secreto, le mostró un cuaderno lleno de poemas. Eran versos torpes, pero cargados de una profundidad que conmovió a Lucero hasta las lágrimas. La cuestión de revelarles la verdad seguía latente. Lucero y Manuel consultaron a un psicólogo infantil,
quien les aconsejó esperar primero. Era necesario consolidar la relación, crear confianza antes de añadir la complejidad del parentesco biológico. Lucero aceptó el consejo con serenidad. Había aprendido a tener paciencia. El día del concurso amaneció radiante con un cielo despejado que parecía augurio de un día inolvidable. Lucero llegó temprano al hogar, llevando consigo 2 pequeños estuches. Encontró a las gemelas en su habitación ayudadas por la hermana Teresa. Llevaban vestidos idénticos de un azul suave, bordados con detalles delicados. El cabello recogido en trenzas les daba un aire angelical. Lucero gritaron al unísono al verla. «Mis estrellas», respondió ella conmovida. «Están preciosas». Les entregó los estuches. Las niñas los abrieron con manos temblorosas y descubrieron 2 delicados colgantes de plata en forma de estrella con sus nombres grabados en el reverso. «Son amuletos de buena suerte», explicó Lucero, «para que recuerden que pase lo que pase hoy. Ya son estrellas brillantes». El abrazo que recibió a cambio casi la derribó. «Es el regalo más bonito que nos han dado», exclamó Sofía con los ojos brillando. El auditorio municipal de Cuernavaca estaba lleno a rebosar. Familias enteras, maestros y compañeros abarrotaban las butacas. Entre el público, además de Manuel y Lucero, un grupo de niños y cuidadores del hogar agitaba pancartas improvisadas para animar a Sofía y Elena. Detrás del telón, Lucero sentía un nudo en el estómago que no recordaba haber experimentado ni en sus propios conciertos. Observó cómo las gemelas subían al escenario tomadas de la mano, dándose valor con ese gesto sencillo. El silencio fue absoluto cuando se colocaron frente a los micrófonos. Lucero vio a Elena cerrar los ojos tal como le había aconsejado, e imaginó que cantaba solo para sí misma. Entonces, las primeras notas brotaron. Las voces de las niñas se elevaron claras entrelazándose con una naturalidad sorprendente. No era una actuación infantil, más había pureza, emoción verdadera. La canción tradicional que habían elegido adquiría una nueva vida en sus voces tan frescas y tan llenas de verdad. Lucero sintió las lágrimas deslizarse por sus mejillas. A su lado Manuel respiraba hondo con los ojos vidriosos, mientras la hermana Teresa se cubría la boca con un pañuelo para contener su emoción. Cuando la última nota se apagó, hubo un segundo suspendido en el aire. Y de pronto todo el auditorio se levantó en una ovación unánime. Los aplausos, los gritos de aliento, los vítores, llenaron la sala como una ola imparable. Sofía y Elena, sorprendidas, hicieron una reverencia torpe pero encantadora, y luego bajaron corriendo del escenario. El primer lugar al que se dirigieron fue Lucero. Se lanzaron a sus brazos riendo y llorando, al mismo tiempo aferrándose a ella como si fuera lo más natural del mundo. En ese abrazo Lucero comprendió que nada volvería a ser igual. La fiesta poco a poco se había disipado. El eco de las risas aún flotaba en los pasillos del hogar San Miguel, pero ahora el jardín ofrecía un silencio amable, interrumpido apenas por el canto de los grillos y el murmullo lejano de los niños que se preparaban para dormir. En un rincón tranquilo bajo la luz suave de los faroles, Lucero se sentó junto a Sofía y Elena. El trofeo descansaba entre ellas, bellas, brillante todavía con el reflejo de las luces. Las niñas lo acariciaban como si fuese un tesoro sagrado. «Saben, estoy muy orgullosa de ustedes», dijo Lucero con voz baja casi confidencial. «No solo por ganar, sino por todo el esfuerzo, por la pasión que pusieron en cada ensayo». Elena la miró fijamente con esa seriedad reflexiva que la distinguía de su hermana. «Todo fue gracias a usted. Antes cantábamos solo por diversión, pero usted nos enseñó a hacerlo con el corazón». Lucero sintió que la garganta se le apretaba. Se quedó en silencio unos segundos, observando el cielo estrellado con ellas, como si en ese firmamento pudiera encontrar palabras que aún no sabía pronunciar. Fue Sofía quien rompió el momento con una pregunta inesperada lanzada con la franqueza de los niños. «Lucero, ¿usted cree que nuestra mamá estaría orgullosa de nosotras?» La pregunta la atravesó como un rayo. Su respiración se entrecortó, pero al ver las miradas expectantes de las niñas, supo que debía ser honesta y firme.
Estoy completamente segura de que lo estaría, afirmó con voz clara. Cualquier madre se sentiría orgullosa de tener hijas tan talentosas y bondadosas como ustedes. Elena bajó la vista hacia sus manos y murmuró. A veces me pregunto cómo era ella. Si cantaba como nosotras y tenía algún talento especial. Lucero sintió que el momento había llegado. Levantó la vista hacia la casa. A través de la ventana distinguió a Manuel y a la hermana Teresa, observando en silencio como si intuyeran lo decisivo de aquel instante. Tomó aire y se decidió. «Saben, yo conocí a su familia», dijo al fin, con un leve temblor en la voz. No mucho, pero lo suficiente para contarles algunas cosas que quizás quieran saber. Las niñas se enderezaron inmediatamente. Sus ojos brillaban con incredulidad. ¿De verdad?, preguntó Sofía acercándose más. «¿Conoció a nuestra mamá?» Lucero escogió con cuidado cada palabra. «A su mamá la vi pocas veces cuando éramos jóvenes, pero sí era parte de mi familia. Su mamá Margarita era mi prima». El silencio que siguió fue absoluto. Elena abrió los ojos con asombro y sus labios temblaron antes de articular. «¿Su prima?» «Sí», confirmó Lucero suavemente. «Y eso significa que estamos emparentadas. No soy su tía directa, pero sí, algo así como una tía abuela joven». Las niñas se miraron entre sí, como si intentaran verificar la realidad de lo que acababan de escuchar. Fue Sofía quien lo resumió con la lógica simple e implacable de la infancia. «Por eso nos parecemos tanto a usted». Elena siempre lo decía. Cada vez que la veíamos en televisión ella decía que teníamos su misma sonrisa. Elena, con una mezcla de reproche y curiosidad, preguntó. «¿Lo sabía desde el principio?» Lucero negó lentamente. «No. Yo también quedé sorprendida cuando las vi. Fue después cuando Manuel me habló de ustedes y me mostró una carta que dejó mi tía Gabriela que entendí la conexión». Con paciencia les explicó en términos sencillos la historia de Margarita, cómo había crecido con la tía Gabriela, cómo su vida había tomado rumbos inesperados, y cómo finalmente las niñas habían llegado al hogar San Miguel. No entró en detalles dolorosos, pero tampoco ocultó lo esencial, que eran parte de su familia, que compartían la misma sangre, y quizás hasta los mismos talentos. Sofía frunció el ceño y preguntó con franqueza. «¿Y por qué no nos lo dijo antes?» Lucero tomó aire antes de responder. «Queríamos estar seguros de que era el momento adecuado. Y también quería que me conocieran primero como persona, no solo como la familia perdida». Elena permaneció pensativa con los ojos brillantes. Finalmente levantó la mirada y formuló la pregunta que pesaba sobre ambas. «Entonces, eso se trata nuestra familia ya casi sí. Ya sí, es verdad». Lucero tragó saliva y sonrió con ternura. «Sí somos familia por sangre. Pero quiero que entiendan algo, la familia no siempre es solo genética. El tío Manuel no tiene parentesco con ustedes, y sin embargo ha sido familia en el sentido más profundo». Las gemelas asintieron lentamente, comprendiendo. Fue Sofía, como siempre, la que puso en palabras lo que ambas pensaban. «¿Y esto cambia algo? ¿Vamos a irnos del hogar? ¿O usted solo seguirá visitándonos como hasta ahora?» Lucero miró hacia la casa. Manuel estaba en la ventana y al sentir su mirada le ofreció un leve asentimiento, un gesto de apoyo silencioso. Ella inspiró profundamente. Sabía que la respuesta a esa pregunta marcaría el rumbo de todas sus vidas. Eso dependía de muchas cosas, pensó Lucero, pero sobre todo de lo que aquellas niñas quisieran. No podía forzar los tiempos, ni crear falsas expectativas. Sin embargo, la certeza que ardía en su pecho era innegable. Deseaba ser una presencia constante, un pilar en sus vidas. «Por mi parte», dijo con honestidad, acariciando suavemente las manos pequeñas de Sofía y Elena, «me encantaría estar más cerca de ustedes. Podríamos empezar con visitas más frecuentes, quizás pasar algunos fines de semana juntas. Y con el tiempo, si así lo quieren, podríamos hablar de algo más permanente». No era fácil pronunciar esas palabras,
La adopción, lo sabía bien, sería un proceso largo, lleno de trámites, entrevistas, evaluaciones. Pero estaba dispuesta. Si era necesario reorganizar su carrera, cambiar prioridades, lo haría. Porque esas dos niñas, sin proponérselo, ya habían conquistado el lugar más profundo de su corazón. Elena la miró con esa timidez suya, como si temiera pedir demasiado. Podríamos llamarla tía. Lucero sintió que algo se derretía dentro de ella. Esa sencilla palabra era todo lo que necesitaba escuchar. Me encantaría que me llamaran así, respondió con una sonrisa radiante mientras las lágrimas brillaban en sus ojos. Tía Lucero. Sofía lo probó en voz alta, saboreando el sonido como si fuese un descubrimiento precioso. Tía Lucero suena muy bien. El impulso fue inmediato, ambas se lanzaron a sus brazos, derribando cualquier distancia que hubiera quedado entre ellas. Lucero las envolvió en un abrazo firme, cerrando un círculo que el destino había trazado desde hacía tiempo. No había necesidad de más palabras, el vínculo estaba sellado. Fue entonces cuando Manuel y la hermana Teresa se acercaron respetuosos, después de darles espacio para vivir aquel momento íntimo. ¿Se lo han tomado bien?, preguntó Manuel en voz baja, aunque la respuesta estaba escrita en los rostros felices de las niñas. Más que bien, respondió Lucero sin soltar a las gemelas. En el fondo creo que ya lo sospechaban. La hermana Teresa asintió con serenidad. Los niños suelen ver más de lo que creemos, dijo con sabiduría. Aquella noche, cuando la hora de la despedida llegó, Sofía y Elena parecían incapaces de soltarla. La acompañaron hasta el coche, parloteando sin parar sobre planes futuros, paseos, canciones nuevas, incluso viajes que soñaban hacer juntas. Paso a paso intervino Manuel con una sonrisa paternal. Habrá tiempo para todo eso. Lucero se agachó una última vez, abrazándolas con fuerza. Volveré pronto, se los prometo. ¿Lo promete, tía?, preguntó Elena, alargando la palabra con un énfasis especial. Lo prometo, respondió Lucero con firmeza, sintiendo cómo ese compromiso trascendía cualquier visita o plan inmediato. El motor del coche rugió suavemente, y mientras se alejaba del hogar San Miguel, las luces de Cuernavaca quedaban atrás. En la carretera silenciosa de regreso a la Ciudad de México, Lucero reflexionaba sobre lo extraordinario del giro que había tomado su vida. Un encuentro casual en un aeropuerto, apenas un segundo de cruce entre el pasado y el presente, había abierto la puerta a un futuro completamente nuevo. No sería fácil, habría que enfrentar trámites, decisiones legales, sacrificios profesionales. Pero por primera vez en mucho tiempo, Lucero sentía que avanzaba hacia algo que trascendía aplausos y escenarios, una familia, un propósito, una nueva forma de amar. Alzó la mirada al cielo nocturno. Las estrellas brillaban intensamente, recordándole los colgantes que había entregado a las gemelas. Ya son estrellas brillantes, les había dicho. Y ahora comprendía que aquellas pequeñas luces no solo iluminaban sus vidas, también iluminaban la suya, guiándola hacia un camino que jamás imaginó recorrer. Y entonces, la pregunta inevitable se formó en su mente, como si también quisiera lanzarla a quienes escuchaban su historia. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías tenido el valor de abrirte a ese encuentro inesperado, de abrazar el vértigo de una nueva familia? ¿O habrías preferido seguir de largo sin mirar atrás, aferrándote a la seguridad de lo conocido? Porque al final la vida está hecha de esos momentos, encrucijadas invisibles, donde un simple sí puede cambiarlo todo.